Debido a la pandemia, todas las actividades religiosas han sido suspendidas. Sin embargo, el jerarca de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, Gonzalo de Villa, indicó que se evalúa reanudar todas las actividades cuaresmales y de Semana Santa, siempre y cuando se presente el carnet de vacunación contra el COVID-19 como un requisito básico. Sí, es una buena idea, es decir, yo creo que sí es importante el que la vacunación sea o empiece a ser un requisito para ciertas actividades. Yo creo que eso a nivel civil también, pero yo creo que aquí en la capital estamos bastante bien, en la zona metropolitana más o menos bien. El problema mayor está todavía en el interior, donde hay dificultades, pues a veces de comunicación, a veces de confianza, a veces de desconfianza de la población en relación a todo lo que venga del Estado, y eso creo que es lo que produce la resistencia, pero creo que animar a la gente a vacunarse es fundamental en todos los sentidos. Además, De Villa explicó que no se ha fijado una fecha particular para dialogar con las hermandades y llegar a un consenso respectivo, ya que depende de cómo avance la vacunación. Depende mucho de cómo avance la vacunación. Es decir, no estoy todavía seguro, no sé la cuaresma si va a poder haber las actividades tradicionales o todavía tendremos que tener cuidados. Va a depender mucho de cómo vaya el tema de la vacunación y al final de cuántos contagios sigan produciéndose. Me gustaría decir que vamos a regresar a la normalidad, pero no depende de mí, depende de cómo estén las cifras sanitarias del país. Actualmente, Guatemala registra a nivel nacional aproximadamente 7.5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 administradas. Bueno, está bien. Parece un tema adelantado porque le decíamos falta mucho tiempo para Semana Santa. No sabemos, Andy, qué es lo que va a pasar de aquí. Que por cierto, de hecho no sé si va a ser en marzo o abril la celebración de la próxima Cuaresma y Semana Santa. Ahora bien, es bueno que ya se empiece a hablar de esto. La planificación es importante. Y a veces decimos que todo es como contra el tiempo y a la marcha, pero sí, este tipo de actividades también hay que irlas planificando. Hay que irlas planificando y definitivamente que si vamos a negativo o positivo, me parece a mí en lo particular altamente positivo el hecho de que se empiece a pensar que todas aquellas personas que participen de alguna u otra manera dentro de las denominadas procesiones en la diócesis de Guatemala, Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala, entonces se le puede exigir el carnet de vacunación, pero veo una debilidad. No le puedes exigir el carnet de vacunación a todos los feligreses que van a estar alrededor de la procesión en esa aglomeración. Entonces hay como que un equilibrio que todavía no creo si es el correcto y el exacto. Aparte de eso, hay que ver que normalmente en las procesiones se dan aglomeraciones. Ahí está el Las problema. personas de verdad pues quieren ver entonces el recorrido, participan, de hecho por años es una tradición incluso familiar, Sí. Julio, Sí, Sandy. y llama la atención también entonces pues todas estas actividades religiosas que de hecho vienen incluso de otros países para poder presenciar nuestras procesiones y las distintas actividades católicas, religiosas que se llevan a cabo. Entonces, ¿cómo evitar y mantener un aforo en calles para evitar entonces los contagios de COVID-19? Eso va a ser complicado también. Poco a poco, creo, a lo que ya está pasando en otros países va a ir sucediendo en Guatemala. De a poquito, o tal vez un poquito más rápido de lo que pensamos, se va a empezar a exigir para muchas cosas, para muchas actividades, para salir, para viajar, para esto y para lo otro, efectivamente el poder comprobar que ya te vacunaste en contra del COVID-19. Así Sí. que... bueno, perdón, ibas a decir algo, perdón. No, mira, Sí, la sí. verdad es de que aquí va a ser, si se lleva a cabo, va a ser un gran reto. Por ejemplo, Grande. en la antigua Guatemala, una de las medidas que incluso se podrían adoptar es, bueno, quien ingrese a la antigua tiene que presentar su carnet de vacunación, ¿no? Por ejemplo. Para, pues, por lo menos tener cierto control. Pero en la Es que ciudad de Guatemala, ¿cómo lo haces? Ahí está la cuestión. El descontrol que se puede dar acá, yo no lo veo en el tema de la medida que me parece oportuna para todos aquellos que van a ser los cucuruchos, los que van a cargar las procesiones.
el descontrol que se puede dar y donde eventualmente, no sé cómo vayamos a estar para esa época en el mundo y en Guatemala en medio del COVID-19, se puede dar en la feligresía católica, en la gente, en los que participan, en los vendedores, en los que recogen la basura, en los que tocan la música, todos aquellos que acompañan, ¿no? Todo este ritual religioso de lo que es una procesión católica como tal. Allí es donde puede estar el peligro de contagio por la aglomeración de gente, por la cercanía y porque, bueno, no sabemos, después de 2 años en que no se han celebrado procesiones, seguramente estoy pensando que todos los fieles de la religión católica que les gusta este tema, pues estarán con aquella ansia, aquella pasión, aquel deseo de estar en una procesión. Por supuesto, Julio, pero también entonces tienen que vacunarse, porque también es cierto, claro, Sandy, hay personas de todas las religiones que no se han querido vacunar, entonces puede ser una motivación al final, porque para poder participar entonces tendría que estar con su esquema completo. Pero, ¿qué te parece si vamos con unos datos para mostrar cómo están otros países? Porque hay lugares donde ya en ciertos temas se está exigiendo el carnet. Claro que sí, con mucho gusto, Sandy. Sabes precisamente que lo que decías se refiere a países como Francia, como Chile, como Italia, entre otros, ¿no? Que ya están exigiendo constancias de vacunación contra el COVID-19. ¿Para qué? Para poder viajar, para hacer varios trámites y hasta para poder ingresar a lugares públicos. Aquí en Guatemala tenemos el ejemplo de los restauranteros de Mazatenango. Habrá que ver si todavía continúan con esa medida. Parece ser una medida un tanto extrema, ¿no? Pero a la vez efectiva para lograr el mayor porcentaje de vacunación. Yo diría el mejor control y la prevención. Para los gobiernos implementarlo es una forma de abrir la economía. Para muchas personas puede verse como una forma de reincorporarse a la vida normal y para los expertos en salud pública este tipo de requisitos es visto como una manera de reducir los contagios. Y si nos vamos al tema de la fe, al tema religioso y de las creencias de cada quien, pues también para muchas personas puede ser finalmente esa ventana de oportunidad de empezar a salir de ese estrés pandémico y de volver a participar en celebraciones como las procesiones y todo lo que acompaña. Por cierto, también una observación, si se va a exigir esto por parte de las diócesis católicas para poder hacer procesiones, pues si la iglesia evangélica también va a hacer sus retiros de verano que hacen para, el retiro es una reunión grande de una semana, ¿verdad? No es que se van a otro lado, para poder celebrar la Semana Santa, entonces también debería exigirse por ahí, ¿no? O por ahí tendría que ir la situación. Sí, para poder garantizar entonces que las personas que estén ahí pues ya tengan sus vacunas por cualquier situación, ¿verdad? Que se vaya a dar, porque hemos dicho, la vacuna no indica que no nos va a dar el COVID, correcto. Es decir, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, pero nos garantiza que si alguien se contagia, también no va a estar de una forma grave en un hospital, sino que los síntomas pueden ser menores a una persona que no tiene nada de protección y aparte de eso que no se cuida, no está vacunado. Ese es el efecto y esa es la garantía entonces de poder exigir que una persona pues esté vacunada. Sí. Sabemos que la vacunación es un tema voluntario, Julio, pero... Por el momento sí. Indirectamente se está pero va haciendo a cambiar. Exactamente obligatorio, porque vamos a necesitar de ciertos servicios que, por ejemplo, ya nos van a exigir el carnet de vacunación. Entonces, tenemos que vacunarnos. A ver, tenemos que ir a ese plano específico de lo que va a ser la realidad en esta nueva realidad que nos ha dejado también el COVID-19. La vacunación todavía sigue siendo, en teoría voluntaria, sigue siendo gratuita y universal, pero va a llegar el momento en que ya no va a ser gratuita, sino que va a ser pagada, y entonces ahí está peor la cosa. Y va a llegar el momento en que ya no va a ser opcional, sino que va a ser obligatoria. ¿Obligatoria por qué? Tal vez no porque hasta se le impongan por una ley, porque no se va a tratar de eso. Se trata de que si usted quiere, por cuestión de negocios, por cuestión de turismo, por cuestión de cualquier otra situación que no se me ocurre en este momento, viajar a Estados Unidos, viajar a Europa, no lo va a poder hacer si no demuestra que ya se vacunó. No va a poder realizar algún otro tipo de actividades, como probablemente sea regresar a las universidades, tanto a dar clases como para ser alumno, regresar a los colegios, trabajar, etcétera. Finalmente va a ser una tendencia en el mundo que se vuelva obligatoria sin necesariamente una ley que lo diga que así es. Exactamente, Julio. Vamos con más información, ¿te parece? Con mucho gusto, claro que sí. Entonces, por favor, ahí usted tiene en pantalla. La idea detrás de este tipo de medidas, Sandy, es permitir más actividades de forma segura. Y vaya, si no, las procesiones católicas mueven también la economía. Más actividades de orden recreativo con la familia y los amigos que reinciden y reinicien también las economías y poder llegar a un punto más cercano a la normalidad del 2019 antes del COVID mismo y
no propagar también la enfermedad. En el caso de las actividades culturales y deportivas, este tipo de medidas pueden ayudar a reiniciarlas tras las suspensiones por la pandemia, sin poner a asistentes y trabajadores en riesgo. Por supuesto, Sandy, veamos otros ejemplos. La Unión Europea, por ejemplo, ha implementado un pasaporte de vacunación para que sus ciudadanos vacunados puedan movilizarse en esa región con cierta libertad. De lo contrario, no. Un punto importante es que se debe abordar la seguridad de los carnets de vacunación para también evitar posibles vacunaciones y posibles falsificaciones de vacunación, sobre todo en un país como Guatemala, donde aquí todo se falsifica, donde aquí todo se consigue a base inclusive de métodos alternos como la misma corrupción. Es decir, porque esto es en ansias, en aras de la protección de todos los guatemaltecos también. Exactamente, Julia. Ahí debe existir un control en el sentido que, bueno, te pueden falsificar el carnet. Puede ser. Definitivamente, sí, pero recordemos que existe un código QR, el cual se puede leer y de esta forma traslada directamente al sistema del Ministerio de Salud, donde pues no solamente va a bastar con mostrarlo, sino que de esta forma entonces se puede hacer el scan, que por cierto, con la cámara del teléfono se puede hacer. En teoría ahora debería ser bastante fácil, ¿verdad? Porque ya casi que todos los teléfonos y la simple cámara sin bajar aplicaciones, con acceso a internet, por supuesto, tiene esa facilidad de leer ese código QR. Sin embargo, en un país como Guatemala, esto lo miramos aquí en las áreas, digamos, metropolitanas y urbanas, pero en el interior de la República esto ya se puede hacer complicado. Además, yo creo que sí va siendo la tendencia mundial el tema de la vacunación como una de las principales medidas definitivamente para contrarrestar esta pandemia, simple y sencillamente porque si se quiere volver a los trabajos, a las escuelas, a las universidades, a todo lo que se conoce, en fin, como la antigua normalidad, es lo que se requiere. Y no solo eso, no va a ser solo primera, segunda, tercera dosis lo que vengan. Así como el COVID-19 vino para quedarse, la vacuna va a ser parte permanente como aquella vacuna para la influenza. Que por cierto, hay que romper esos mitos, ¿no? Porque tampoco es que la gente esté muriendo necesariamente por ello, porque ese ya va a ser tema que también vamos a analizar hoy, porque hay mucha gente que se opone a la vacunación. Exacto. Entonces, hay que llamarlos a la reflexión. ¿Qué te parece? Yo creo que es importante, la verdad, poder asumir nuestra responsabilidad. Correcto. Acudir a la vacunación, porque de verdad hay una protección que nos da. Estamos en una situación también complicada. Se ha dado una disminución de casos positivos, se indicaba, de los últimos días que se han contabilizado. Pero recordemos que en la medida que nosotros nos sigamos cuidando y que nos vacunemos, también vamos a marcar entonces esa tendencia a la baja de los casos. Así que yo los motivo de verdad para que se puedan vacunar, para que acudan a los centros. Ahora hay vacunas, ahora hay varios centros en los cuales ustedes pueden asistir, incluso fines de semana, algunos que están habilitados 24 horas. Y no hay excusa, solo es que usted quiera y que vaya entonces a cuidarse y a protegerse de esta forma del COVID-19 y por supuesto mantenga las medidas de seguridad. Así es. Veremos entonces, Julio, si se concreta este tema, porque será un asunto que seguramente deberán analizar las autoridades católicas para poder tomar una decisión y empezar a prepararse cómo llevarían el control. Muy bien, así es, Sandy. Para finalizar, entonces, por lo menos la Grey Católica se empezará a sentir ya un poco emocionada con este tema de la posible vuelta de las procesiones y ese tipo de ritos y celebraciones. Y mientras tanto, la única recomendación que aquí en A la Medida le podemos dar, siga las medidas de bioseguridad al pie de la letra y vacúnese. Vacúnese ahora que hay vacunas, vacúnese ahora que es gratuito, vacúnese ahora que puede. Pero vacúnese para protegerse usted y proteger a los suyos. ¿Te parece si vamos y regresamos dentro de poco con otro tema? Por supuesto, los exmilitares, los militares veteranos, bueno, ese es un tema que vamos a analizar porque ya hay una postura, Junior. Sí. Ya se dijo si se puede o no pagar los 120,000 quetzales para cada uno. Cuando regresemos tenemos las declaraciones y el análisis. Así que ya lo veremos en un instante. Mientras tanto, usted no cambie, solo recordando que somos acá a la medida.